familiares. Y la verdad es que yo digo, bueno, ya lo estuve compartiendo en otros lugares y no hablarlo también en mi casa, pues no está tan bien. Porque creo que todos debemos de buscar la llenura de la presencia de Dios. Y, y creo que es tan necesario para nosotros, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, tú lo necesitas también, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos todos ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero enviarles a la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18. Este verso lo usamos para cuando tenemos algún familiar que está batallando con el alcohol, que está batallando con algún vicio. Pero hoy tenemos que usarlo también para nuestras vidas, de la forma en como viene aquí. Y dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. ¿Podemos leerlo todos juntos otra vez? Lea conmigo, dice, no, bueno, lo vamos a leer como dice en esta versión, ¿sale? Para que todos lo leamos juntos. Y dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado y les dices, seamos llenos del Espíritu Santo? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Durante este año que hemos estado hablando, de que hemos estado predicando acerca del Espíritu Santo, lo hemos visto desde el inicio de las Escrituras. En estos meses también hemos estado viendo en varios momentos de la carta del libro de Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo viene trabajando desde el principio y continúa su ministerio, continúa hasta nuestros días. La presencia de Dios está dispuesta para nosotros. Pero mientras hemos estado platicando esto, escuchando, tanto aquí como en Casas de Vida, Dios tocó mi corazón en dos cosas y yo quiero compartirlas con ustedes. Tal vez ustedes en otra ocasión lo han sentido, pero aunque he escuchado muchas veces mensajes acerca del Espíritu Santo, aunque he leído en varias ocasiones las mismas porciones que hemos usado, de alguna forma Dios siempre trae una revelación nueva para nuestras vidas. Y hay dos cosas que para mí han sido importantes. Y la primera tiene que ver en la fuente de donde viene lo bueno. Esa fuente de donde nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. A veces pensamos que de nosotros es el lugar de donde sale lo bueno, que está en nuestro, como en nuestro, entre más profundo busquemos, es algo donde va a estar lo más bueno, digamos así. Y la verdad es que la palabra del Señor nos enseña que nosotros hemos sido contaminados por el pecado. Todos aquí tenemos una tendencia de hacer el mal y todos hemos obedecido a esa tendencia. Los únicos que pudieran estar libres son los niños que ahora no están con nosotros, porque algunos todavía no son conscientes de eso. Pero hay un momento en la vida en donde nosotros tuvimos las dos opciones, hacer lo bueno o hacer lo malo. Estuvimos enfrente de esa decisión y dice la palabra que todos escogimos ir hacia el lado malo. Algo muy parecido a lo que le pasó, a Adán y a Eva. Y todos lo hicimos. Dice el apóstol Juan, ¿verdad? Nadie puede decir que no ha hecho lo malo. Nadie puede decir que nunca ha pecado, porque sería un mentiroso y ya estaría pecando doblemente.
Todos sabemos aquí que hemos pecado. Gracias a Dios, a través de Jesucristo hemos encontrado perdón de nuestros pecados, pero esa naturaleza se ha desarrollado en nuestras vidas y lo que fluye de nosotros como personas no es lo que agrada a Dios. No sale de nosotros el bien. Lo único que pasa es que respondemos también a ese reflejo que Dios puso en nosotros de poner su imagen. Cada vez que algo bueno surge de nosotros, no es por nosotros mismos, sino es porque Dios nos los dio. Porque cuando lo vemos a Él, vemos su bondad y aprendemos bondad. Pero desde que el pecado está en nuestras vidas, lo que fluye de nuestro interior por nuestras fuerzas es eso mismo, es pecado. Y tenemos que estar conscientes de eso. Y a veces podríamos pensar, no, pero tal vez nosotros hemos sido influenciados por el pecado, por el ambiente en el que vivimos. A veces en las ciudades grandes sabemos que hay cosas terribles. Y nos enteramos de cosas que a veces uno dice, ¿cómo es posible que el ser humano haya sido capaz de hacer algo tan horrible? Ahora que iba de viaje a Aguascalientes, bajé en mi celular, descargué una película que había tenido ganas de ver desde hace tiempo. Me quedó tan grabado que no me acuerdo del nombre de la película, pero es de un hombre que él se dedicaba a buscar personas que abusaban de niños, que cometían lo que se conoce como pedofilia, es el abuso de los menores. Y llega un momento en donde él se da cuenta que ha atrapado a muchos hombres pedófilos, pero nunca ha rescatado a un niño. Y él se compromete tanto con ese hecho que arriesga su vida para salvar en especial a dos pequeños, aunque no les quiero quemar la película, pero al final él logra rescatar a muchos niños. Y es una película muy, muy estresante también. Te mantiene. Yo iba en el avión, de por sí iba muy nervioso con el avión porque temblaba, había un poco de turbulencia. Y luego iba nervioso con el de la película, ¿verdad? Que no lo fueran a matar y los niños. Pero cuando yo estaba viendo la película, dije, ¿cómo es posible que hayan personas capaces de hacer tanta maldad? De tomar a niños tan pequeños, de 4 años, y luego abusar de ellos sexualmente. Y tratarlos como un objeto, arrebatarlos de sus familias, meterlos en los lugares más horribles. Y la verdad, estaba llorando, porque me estremeció eso. Y uno podría decir, bueno, eso pasa en las ciudades grandes, donde la maldad ha abundado tanto que es inevitable, la gente se vuelve mala. Y es cierto, pasa mucho en las ciudades grandes. Pero la verdad es que uno se puede meter en la parte más profunda de la selva, allí donde todavía no hay internet, tal vez, donde todavía no hay luz o cualquier otro servicio. Puede uno encontrar al hombre más refundido en un lugar tan solitario y no importa, porque allí ese hombre tiene el mismo problema. Tiene la misma tendencia de hacer el mal. Sus mismas fuerzas lo va a hacer. Y hay historias, por ejemplo, historias de esos lugares, de esos monasterios que habían o que hay todavía en algunos lugares, como en China, como en el Tíbet, en donde se aislaban de la gente. Se iban ahí en esas montañas. Y parecía que era el lugar en donde meditaban, en donde se concentraban para hacer lo bueno, en donde ellos trataban de estar relajados siempre.
¿Han visto a esos monjes que siempre están como meditando y diciendo que serenidad y paz y paciencia? Y pareciera que fueran tan buenos, pero hay historias donde se encontraban cosas también terribles que ellos hacían en ese aislamiento. Porque el problema no está en el ambiente, sino está en la persona. Usted se puede alejar lo más que quiera del mundo y va a llevarse el mismo problema porque está en usted. La respuesta no está en nosotros mismos. La respuesta está en buscar a Dios, quien es la respuesta. Miren, Gálatas 5 nos enseña acerca de esto. Gálatas, el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas nos habla de estas dos condiciones que hay. Las obras de la carne. ¿Por qué no le da un pequeño pellizco ahí al que está a su lado? No tan grande. Bueno, si es su esposo, su esposa, aprovecha a desquitarse un poquito hoy. Es de carne, somos de carne. Y aunque aquí la palabra no está diciendo que la carne en sí es lo malo, pero nos está reflejando que nuestra condición, nuestro cuerpo, está influenciado por esta necesidad o este deseo de hacer el mal. Más que una necesidad, un deseo de hacer el mal. Dice el verso 19, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. En la versión Reina Valera dice de las obras de la carne. Y estos malos deseos son estos. Dice que los hombres que obedecen estos malos deseos no son fieles en su matrimonio. O sea, yo sé que aquí todos anhelan ser fieles en su casa, pero aún así algunos luchan con la tentación, una tentación fuerte, ¿verdad? De decir, mis ojos no deben de ver lo que no deben de ver. Ustedes me entienden, ¿no? Pero está en nosotros el impulso de hacer el mal. Dice, los que siguen sus malos deseos tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Qué horrible, ¿verdad? Parece que están describiendo al ser humano y uno dice, ¿qué? Quiero decir palabras, pero luego me gusta escogerlas, pero qué terrible es la condición del ser humano. Cuando uno ve algo así, dice, ¿cómo es que Dios ama tanto al ser humano si de su interior fluyen este tipo de deseos? Pero dice también ahí mismo, pero en cambio, o sea, en contraparte, así como que lo confronta, estas son las obras de la carne, pero en cambio, el fruto del Espíritu, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar estos malos deseos. Pero a veces nosotros buscamos la respuesta en nosotros mismos. Estamos luchando por ser buenos y nos concentramos en nuestras fuerzas. Decimos, yo me prometo que voy a ser el mejor del mundo. Ahora sí, de verdad, mis ojos no van a ver lo que no deben de ver. Ya no voy a ser tan enojón. Ya no voy a volver a mentir.
me voy a esforzar para que ya no haga esas cosas malas. Y nos enfocamos en nuestras fuerzas. Pero dice la palabra, y esta es la primera cosa que Dios me habló, es: no está en ti. Tú no puedes. Porque entre más escarbes en ti, más cosas de la carne salen. Pero tienes que ir a la fuente de donde está lo bueno. Y la fuente es el Espíritu Santo, es buscar la presencia de Dios. La fuente es sí decidirnos a seguir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero sabiendo que es de Dios de donde viene el poder para vencer los malos deseos. No va a ser de nosotros. Usted puede intentarlo. Como le dije, puede ser un monje y alejarse hasta los lugares más recónditos, tratar de poner las mejores disciplinas, pero mientras no busque en la fuente del Espíritu Santo, nunca va a fluir de usted lo bueno. Por eso es tan importante que nosotros estemos consumiendo día a día de la fuente. Y aquí algo que me llamó, y con el verso que comencé, algo que me llamó la atención, es cómo el apóstol Pablo nos dice que debemos de consumir del Espíritu Santo. A veces pensamos que al Espíritu Santo hay que acercarnos a Él y luego sentir una rociadita de su presencia. Pero la comparación que él está haciendo es: no, es como una persona que le gusta embriagarse. ¿Cuánto toma una persona que le gusta embriagarse? ¿Toma poco? Yo a veces he visto, me gusta la coca, la verdad. Soy pecador en eso, ¿verdad? Pero me compro una coca de esas, así, ya no sé cuál más chiquita la pueden hacer. Les voy a confesar algo: no puedo bajar de peso porque seguido paso por una tienda y veo esa coca, y mi hijo le gustan mucho los Takis y me ha hecho adicto a las sabritas esas. Y cuando hace calor, a veces paso a la tienda y me compro mi cocota de no sé cuántos mililitros son, una chiquitita así. Antes me gustaba más la de cristal, no sé si todavía hay, pero así chiquita también. Y ahí vengo con mis Takis comiéndola, tomando la coca. Pero yo veo que hay gente que cuando se va a emborrachar compra un caguamón. ¿Lo han visto? Y digo, ¿cómo a alguien le entra eso? ¿Cómo alguien es capaz de decir: ya me acabé esta, quiero otra? A veces mis compañeros les gusta tomar y a veces dicen: no, vamos a comprar una charola. Y yo digo, pues ¿entre cuántos se van a tomar eso? Y son 2 o 3. Obviamente ya vienen bien preparados de dónde meter tanta cerveza, pero es increíble lo que alguien que está enviciado puede tomar. Y uno dice, pues obviamente ellos están yendo al baño continuamente, pero se acaban 1 o 2 litros de eso. Y cuando vuelven a tomar conciencia, pueden volver a seguir y pueden volver a tomar. Y algunos llevan días y días tomando y tomando y tomando. Bueno, el apóstol Pablo dice: no lo hagan con vino, eso los destruye, los va a llevar a la destrucción, pierden todo control. Pero así como alguien se emborracha, así con la continuidad y con el deseo, con la sed que alguien se toma eso, así busquen la presencia de Dios. Pero nosotros a veces venimos y queremos tomar la presencia de Dios como con una corcholata y decir: ya estoy satisfecho. No,
es llenarnos de la presencia de Dios continuamente, todo el tiempo, buscarla en todo lugar, buscarla en la mañana, en la noche, ser sensibles en la noche para buscar su presencia, todos los días ir y alabarle, cantarle alabanzas al Señor, acercarnos a Él con todo nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy, lléname otra vez. Ayer me llenaste, pero hoy otra vez, y mañana otra vez, y todos los días necesitamos buscar la presencia de Dios. Miren, ya lo he dicho en varias ocasiones y lo digo con dos sentidos, con dos objetivos. Nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a tomar el agua que deberíamos de tomar. Nosotros, casi todos los adultos, necesitamos un promedio de 2 litros mínimo diarios. Y si yo hiciera una encuesta aquí, y si ustedes me respondieran, la mayoría, ahorita que ya estamos casi a mediodía, no llevan ni medio litro en su cuerpo, ¿verdad? Se levantaron, fueron por su café, porque sin café no se puede vivir. Algunos hasta desayunaron con coca, tuvieron el descaro. Y no tomaron agua. Y ustedes a veces se preguntan: ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué me siento todo desganado? ¿Por qué a veces hasta decimos estas cosas como: duermo y no descanso? ¿Por qué estoy todo como malhumorado? Ni nos damos cuenta que lo que tenemos es que estamos deshidratados. No tenemos la suficiente agua en nuestro interior, en nuestro organismo. Esa es una buena recomendación. Todos deberíamos de consumir mucho más agua. Creo que es algo que nos ayudaría mucho, evitaríamos muchos problemas de salud. Pero así como vivimos sin agua, a veces así queremos vivir sin la presencia de Dios. Tratamos de sobrevivir, de aguantar. Nos acostumbramos. Alguien que no toma agua suficiente todos los días, su cuerpo se acostumbra. Hasta cierto momento va a llegar el día en donde esos riñones van a exigirlo, pero ya no van a tener la capacidad. Va a llegar el día en donde los diferentes órganos en su cuerpo van a empezar a sufrir. Y a veces así vivimos sin la presencia de Dios. Nos acostumbramos, nos levantamos, tomamos algo para sustituirlo. Tal vez buscamos algo en nuestra familia, buscamos la aceptación, buscamos cualquier cosa que nos ayude a sentirnos más o menos bien, que nos dé un poco de aliento, y ahí vamos, desganados, arrastrando la cobija, todos sin fuerza. Y decimos: estoy bien. Pero no nos damos cuenta que estamos totalmente deshidratados. Y dice el Señor Jesús, dijo esto: Él quiere que de nuestro interior fluyan ríos. No es un goterito, sino es un río. Y nosotros conocemos los ríos. Ellos, obviamente el Señor Jesús conoce todo, pero allá en la cultura solamente habían unos cuantos ríos caudalosos. Pero aquí, gracias a Dios, todavía tenemos ríos que nos dan muestra de lo que Dios quiere. Dios no quiere un pequeño río. ¿Cuál será el más chiquito de por aquí? Dios no quiere un río ahí que apenas esté corriendo un arroyito todo seco, donde se vean las piedras abajo, sino Él quiere un río Grijalba, un río Cacate, si así se llama, ¿verdad? Usumacinta, un río que fluya y que traiga vida abundante desde nuestro interior. Por eso necesitamos la presencia del Señor.
Y vamos a hacerlo con todas nuestras fuerzas. Ojalá tengamos ojalá yo pueda despertar en ustedes este deseo de buscar su presencia y que empiece usted a sentir sed. Tal vez hoy empiecen sus labios a secarse, sus labios espirituales. Empieza su lengua a pegarse a su paladar, a empezar a sentir: necesito la presencia de Dios. Pensaba que no lo necesitaba, pensaba que así podía vivir, pero ahora estoy sintiendo que mi estómago está como buscando beber, que mi cuerpo está todo ansioso porque anhela esas corrientes de agua viva que fluyan desde nuestro interior. Y vamos a decirle al Señor: yo te necesito a ti. He buscado tanto en encontrar respuestas en mí, pero que a partir de ahora vayamos a la fuente de vida eterna, a la fuente de salvación, a la fuente que es su presencia misma. Eso es lo primero que debemos de hacer. Hermanos, el pecado vino a ser una destrucción completa. Destruyó todo. Cuando entró el pecado, destruyó la comunión con el Padre. No podríamos acercarnos si no hubiese sido porque Jesús vino a reconstruir ese puente. El pecado destruyó la comunión entre nosotros mismos. Por eso hay tantos pleitos, por eso hay tantas discusiones. El pecado vino a destruir la comunión con la misma creación. A veces hasta la creación nos quiere destruir. Parecemos como una infección para este mundo y nos ataca. A ver, si no, acérquese usted a un león, acérquese a un animal salvaje, acaricie a una cobra, porque se rompió la comunión entre la misma creación. Pero no solamente eso, el pecado rompió nuestra propia comunión, nos rompió a nosotros, nos desconfiguró todos. Lo que el Señor quiere hacer es volver a poner ese orden. Eva y Adán no se dieron cuenta de eso. Cuando ellos consumieron de esa fruta que les había sido prohibida, no supieron que todo se había roto en ellos mismos. Pero ahora el Señor quiere traer y volver a ponernos en el lugar correcto. Y esto es lo segundo que yo quería enseñarles, es que todo se trata de comunión. Todo el esfuerzo de Dios para enviar a su Hijo para salvación nuestra es para restablecer toda comunión. Es para restablecer nuestra comunión con Él. Ahora dice la palabra que hemos sido lavados de nuestro pecado. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Tenemos toda libertad para clamar y decir: Abba, Padre. Es nuestro Padre. Tenemos toda comunión. Ya no somos esclavos o lejanos, sino somos hijos. Qué hermoso es esto. Dice la palabra: somos coherederos juntamente con Cristo. Toda comunión se está restableciendo. Pero también Jesús vino a restablecer la comunión entre nosotros. Por eso es un solo espíritu el que está aquí, el Espíritu de Dios. Y ese vive en cada uno de nosotros. Él habita en nuestros corazones. Él es el que mueve nuestro interior para poder amarnos. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda y nos convence para poder perdonar, para poder tener paciencia con los que están a nuestro alrededor. A veces todavía las obras de la carne quieren brotar de nosotros y esa impaciencia, ese enojo, esa furia quiere salir, pero el Espíritu Santo empieza a tocar nuestras vidas y nos convence
Y de repente decimos, tengo que perdonar. Y la gente nos dice, ¿por qué? ¿Por qué eres capaz de perdonar lo que te hicieron? ¿Cómo piensas eso? A veces hasta nos pueden decir que no tienes amor propio, que no tienes dignidad. Pero el Espíritu Santo nos está impulsando a hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Él nos lleva y nos dice, puedes perdonar las ofensas. Y nos pone el ejemplo, Jesús se pone de ejemplo. Y Él dice, perdónalos de la misma forma como yo te perdoné a ti. Puedes hacer lo mismo que yo hice. Y esto para mí es tan hermoso. Y es algo que yo estaba pensando en esta mañana precisamente. Dios nunca nos pide hacer algo que Él no hace primero. Él no te va a exigir algo de lo que Él no es capaz de hacer, pero te va a pedir que lo imites a Él en todo lo que Él es. Por eso cuando Dios nos dice perdonen, también se pone de ejemplo, de la misma forma. Amen como yo los amé a ustedes. Los amé no ahora que ya están conmigo, los amé en el momento cuando ustedes eran mis enemigos. En el momento en el que estaban sumergidos en sus delitos, en sus pecados, allí los amé. Ese es Dios y nos enseña a amar también a nosotros. Dios quiere reconstruir toda comunión, lo quiere hacer entre nosotros. Dios quiere traer lazos que nos ayuden a amarnos, pero también quiere reconstruir la comunión aún con su propia creación. La palabra del Señor dice que la creación está clamando a una voz por esa redención. Y la creación anhela la paz, anhela el lugar correcto, el orden correcto. Porque Dios lo puso al principio, al hombre lo puso sobre toda la creación. Y Dios quiere regresar esa autoridad, quiere regresar ese orden, quiere que la creación misma traiga mayor fruto, mayor crecimiento y no destrucción como la hemos visto hasta ahora. Él va a traer esa regeneración para la creación misma. Pero todo lo que Dios está buscando es la comunión. Y quiere aún poder traer una comunión, una paz con nosotros mismos. Porque la verdad es que muchos de los que estamos aquí nos cuesta hasta perdonarnos a nosotros. Todos nuestros errores, todas nuestras fallas, nuestros pecados, a veces los hemos traído delante de Dios y le hemos dicho, Señor, perdóname por lo que hice. Y lo hemos hecho sinceramente y recibimos el perdón de Dios. Pero nosotros somos los que traemos lo traemos a la mente una y otra vez. Traemos ese remordimiento todavía arrastrándolo. Y Dios quiere traer una comunión perfecta hasta en nosotros mismos. Esa sensación, usted ha sentido esto cuando busca a Dios por primera vez y se acerca a Él y siente libertad completa y siente que hay algo que ya está en paz en su interior. ¿Lo sintieron eso o no? Cuando buscaron a Dios tal vez la primera vez o en algún momento de ministración, uno se siente en paz desde lo profundo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vivir en paz con nosotros mismos, vivir en paz con su creación, vivir en paz con nuestros prójimos y vivir en paz con el Señor. Que la comunión entera esté completa en nosotros. Dios quiere estas cosas y yo quiero animarles a que junto conmigo podamos recibir estas dos, vamos a llamarles revelaciones, estas dos formas, estos dos conceptos de entendimiento. Primero, que la fuente no está en nosotros, está en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de su presencia. Es necesario que busquemos su presencia con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Cada día, sin saciarnos, sin cansarnos,
llenarnos de su presencia, como alguien que va y se sumerge en un río profundo y trata de agotar todos esos caudales, así buscar su presencia. Y entonces vamos a empezar a ver un cambio en nuestro interior, un cambio que vamos a sorprendernos y vamos a decir: antes yo era así, antes decían que yo era amargada, antes decían que yo era amargado, enojón, tal vez triste o resentido, no sé, pero ahora la gente ve algo diferente en mí, porque la fuente de la que estoy consumiendo ya no es la misma, ya no es en mí, sino es en su presencia. Y entonces, al buscar su presencia, vamos a encontrar una comunión perfecta, vamos a encontrar libertad y vamos a ver al Padre abriendo sus brazos cada día al vernos venir, así como anhelaba la comunión con Adán, porque dice la palabra que en el paraíso, en el Edén, Él bajaba en la tarde y empezó a llamar a Adán y estaba buscándolo. Yo creo que Dios anhelaba la comunión con su Hijo. Así también, pero que ya no haya impedimento, que no tengamos que escondernos detrás de unas ramas, que no tengamos nada que nos estorbe, ni entre nosotros y Dios, ni entre los demás, que seamos totalmente libres, porque eso es lo que hace su presencia, nos trae libertad. Quiero que te pongas de pie, por favor, un instante. Y vamos a decirle al Señor estas palabras: Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu presencia cada día más. Fluye como un río desde nuestro interior. Tal vez algunos de los que están en este lugar han venido así deshidratados. Apenas hoy se levantaron y algo los convenció para venir. Alguien los impulsó, los obligó, pero tal vez usted dice: ya reconozco que es porque estoy deshidratado de tu presencia, pero yo hoy anhelo recibir una llenura completa de ti. Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar, llénanos de tu presencia, fluye en medio de nosotros como un torrente, un caudal que no sacie, que no se detenga, que sea poderoso y que fluya también desde nuestro interior, cambiando hasta nuestra naturaleza, cambiando todas nuestras condiciones, transformando lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestro carácter, transformando aquello que nunca hemos podido cambiar, nuestros deseos, nuestros instintos. Señor, estamos hoy delante de ti y buscamos tu llenura, buscamos tu presencia. Hermanos, este lugar está libre. Está libre si alguien desea pasar. Me gustaría orar por ustedes. Pero yo lo que anhelo es que usted tenga este deseo